Político, he querido llamarlo ¿qué está sucediendo en los centros de reclusión de Colombia? Y vamos a empezar hablando de las alertas que se han venido presentando desde el año 2014 en todo el tema de hacinamiento y problema que tienen nuestros centros de reclusión y las cárceles. Señor secretario, ¿es posible que nos pongan un poquito más de sonido? Por favor, volumen al micrófono en el cual habla la citante, la doctora Tatiana Cabello. Continúe, doctora Tatiana. Como podemos ver, lo que hemos venido haciendo en ese cuadro que ustedes ven ahí es la cronología desde el año 2014. Las alarmas empezaron a prender en las cárceles de Itagüí y Apartadó, entre las más hacinadas, el 10 de noviembre. El 28 de noviembre del mismo año, 5 cárceles con problemas para recibir alimentos. El 4 de abril del 2015, protesta en la cárcel de Pedregal. El 8 de junio de 2015, brote de tuberculosis en las cárceles de Bellavista e Itagüí. El 2 de febrero del 2016, intoxicación en la cárcel La Picota. 17 de febrero de 2016, se investigan casos de personas descuartizadas en la Picota. El 29 de abril de 2016, situación crítica en el centro de reclusión de Riohacha. 5 de mayo de 2016, Minjusticia decreta emergencia carcelaria. El 19 de mayo de 2016, la cárcel de Caucasia cumple casi un mes sin médicos. El 1 de junio del 2016, la cárcel La Tramacuba de Valledupar está al borde del cierre. 9 de junio de 2016, 7.300 reclusos sin atención médica, dice la Defensoría del Pueblo. El 2 de agosto de 2016, la Contraloría evidencia inconsistencias en la contratación de la USPEC, especialmente en el suministro de alimentos. En los escritorios, en las curules de cada uno de ustedes, tienen el informe, una copia de lo que es el informe precisamente de la Contraloría General de la República frente a este tema que denuncia la Contraloría. El 5 de agosto del 2016, los sindicatos del IMPEC llegan a acuerdos con el Ministerio de Justicia para continuar el funcionamiento de las cárceles a nivel nacional. Y el 12 de agosto del 2016, la Contraloría hace la gestión de la emergencia carcelaria, que ha sido caótica, hace también una cronología y hace un pronunciamiento fuerte. Estos son los antecedentes que nos llevan a hacer este debate, a pedirle explicaciones al gobierno nacional y para que nos digan qué piensan hacer con estos temas. Uno, lo que está pasando en la USPEC, que a pesar de ser muy nueva, ya tiene serios reparos de la Contraloría. ¿Cuál es el rumbo a seguir en la política criminal en manos del señor ministro de la Justicia y el comité? Y ¿qué está pasando con el IMPEC? Esos son los 3 ejes en los que vamos a dividir este debate. Miremos este video. Círculo de amigos, me apoyé en ti porque estaba muy perdido. Hace tiempo hice cosas que no. ¿Le podemos dejar volumen, por favor? Siendo la agonía, nuestra vida rueda como un coche que no tiene frenos. Te acabo de ver y ya te echo de menos. Soy preso del recuerdo de tu amor cuando nos vemos. Piensas que te quiero, va, no es suficiente. Te entregué mi corazón y liberé mi mente. Unos ven hermoso el acto de rezar, pero para mí es más hermoso ver tu despertar. Si te sobra hoy la belleza natural, me quedo con él antes que después de maquillar. Te debo un presente, te debo un futuro, porque al conocerte me sentí más transparente y puro. Siento que no sientas que yo siento lo que siento. Siento que ya sabes que me sobra el sentimiento. Y es que cuando estoy contigo pierdo la noción del tiempo. Cuando estoy contigo dejo que me lleve el viento. Este video que acabamos de ver es un video hecho por el periódico El Tiempo. Es un video hecho por el periódico El Tiempo en un especial que hicieron precisamente sobre el tema del hacinamiento carcelario. Centros de reclusión actualmente. La cárcel de Riohacha es una de las que más hacinamiento tiene en el país. ¿Será posible que hagamos silencio? ¿Podamos cerrar las puertas, señor presidente? Yo le voy a pedir un favor a los asistentes, guardar silencio
para poder escuchar a la doctora Tatiana Cabello. De lo contrario, las personas que hacen el uso de la palabra en el salón, me veré obligado a que por favor se retiren y lo hagan acá en la salita contigua y no en el salón de sesiones. Siga con el uso de la palabra, doctora Tatiana. Gracias, señor presidente. La siguiente, por favor. En este cuadro, el hacinamiento en los centros de reclusión están precisamente por regionales. Esta gráfica es de una fuente del INPEC, nos la envían en los cuestionarios que enviamos. En esta gráfica lo que podemos ver es que se evidencia la grave situación de las cárceles del país a nivel nacional, destacándose las regionales Occidente, si se pueden dar cuenta, con una capacidad de 14.648 y tienen una total población de 25.056. Lo mismo pasa en el norte y noreste, que presentan angustiosas cifras de hacinamiento y la precaria capacidad en las cárceles. Este es el cuadro por regiones de lo que pasa en todo el país. En esta gráfica podemos ver la capacidad de las cárceles versus el total de reclusos. Desde el año 2010 lo podemos ver, se miden los índices de capacidad de las cárceles confrontados con el número de reclusos al interior de los penales. No se evidencia un aumento significativo en la capacidad de las cárceles, este ha sido estático, como lo pueden ver ahí en la gráfica, mientras que el incremento de los reclusos ha sido una constante en crecimiento. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? En esta gráfica se evidencia el papel que ha jugado la Corte Constitucional precisamente frente al tema carcelario del país, al ordenar al Ejecutivo bajo la figura del Estado de cosas inconstitucional que se tomen los correctivos necesarios para mitigar la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, situación que no ha sido cumplida por el Gobierno Nacional. La Corte ha sido muy clara en llamar la atención frente al tratamiento que se le está dando a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas que están privadas de la libertad en estos sitios de reclusión. En la foto podemos ver cómo se ve una celda del patio 5 de la Modelo. Son unos patios, si ustedes se pueden, déjame la gráfica por favor, la foto, donde pudimos ir, personalmente recorrí la cárcel Modelo, todos sus patios, y estas celdas que tienen una capacidad según los estándares internacionales para 3 personas máximo, están durmiendo hasta 7 y 8 personas, así como ustedes los pueden ver, con un pequeño baño. En muchos de ellos no hay servicio de agua. En esta gráfica vemos cuál es el porcentaje de sobrepoblación desde el año 1998 al 2013. Lo que nos hemos dado cuenta es que hoy en día está en 54.6. En el 2013 estaba en 55.2, bajó muy poquito al 54.6. Esto es lo que básicamente denuncia la Corte Constitucional en su sentencia T388 de 2013. Esta cárcel, como les dije al principio del debate, es la cárcel de Riohacha, en el departamento de La Guajira. Es una de las que más sobrepoblación tiene en el país. El alto hacinamiento coexiste con problemáticas que lo agravan, como es de reclusión conjunta de condenados y sindicados, la precaria prestación de servicios de salud y las inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en los establecimientos. Lo dice la Corte Constitucional en la sentencia T762 de 2015 de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. Tema de política criminal. Lo que hemos podido ver, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, y los que quieran copia de esta presentación con mucho gusto se la hacemos llegar a sus correos, es el impacto normativo sobre el hacinamiento carcelario del año 98 al 2014. Y lo que hemos tratado de demostrar, o lo que quiere demostrar esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, es todo el paso legislativo que ha tenido que sufrir el tema desde el año 2000 y lo que ha pasado también con el COMPES. El activismo y el populismo legislativo en materia penal
ha desviado o complicado las situaciones de la política criminal del Estado, dejando de un lado la situación social y la capacidad de las entidades estatales para dar cumplimiento a lo normado sin soluciones contundentes. ¿Esto qué significa? Que por todos los esfuerzos que hemos tratado de hacer o que han tratado de hacer en el Congreso de la República, no hemos llegado a una normatividad que permita que no hubiéramos llegado a lo que estamos hoy en día viviendo en el tema. Según el director del IMPEC, el general Jorge Luis Ramírez Aragón, frente a este tema, a respuesta al cuestionario, nos contesta: pese al esfuerzo aplicado con ocasión de la ley 1709 de 2014, la población de internos pasó de 120.506 a 122.022. Esta fecha es con corte a abril de este año, es decir, se produjo un incremento de 1.514 personas, es decir, que el índice de hacinamiento y la sobrepoblación persisten con tendencia hacia el crecimiento. Cuando tenga la palabra el general Ramírez, yo creo que nos explicará mejor esta afirmación. Tasa de encarcelamientos de Colombia versus la región. Colombia, si ustedes lo pueden ver en la gráfica, es el segundo país de la región con más presos y menos garantías, pese a su abundante materia legislativa, pues no se están brindando las garantías y las soluciones en tiempo real. Somos el segundo país de la región, si lo comparamos con Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela, con menos garantía y con más presos de la región. En estos dos gráficos se evidencia claramente las demoras por parte del sistema judicial e investigativo para dar solución a las personas que se encuentran privadas de la libertad, lo que conlleva al caos que se está viviendo en las cárceles por la ineficiencia de los órganos de investigación y judiciales. La gran mayoría de cárceles tienen un gran problema, y es que están llenos de sindicados y no de condenados. Y eso ocultarlo sería imposible, y hay que ver de quién es la responsabilidad de tener a los sindicados y no a los condenados. Las cárceles deberían ser solamente para condenados y los sindicados deberían estar a cargo de los entes territoriales, como los alcaldes o las gobernaciones. Habría que ver cómo están colaborando precisamente estos entes territoriales en todo el sistema carcelario, cuánta plata están dando, si hay un presupuesto para eso o simplemente no han hecho nada. Mire, en la cárcel modelo, devuélveme la anterior. En la cárcel modelo, un alto funcionario, de los que pude conocer los días en los que hice el recorrido, aseguró que las personas que eran condenadas deberían esperar de 6 a 9 meses para ser trasladados a centros penitenciarios. Esto no es cierto. Conocí varias personas que podrían contar el tiempo atrás desde su condena en años. Tuve la posibilidad de entrevistarme con muchos y tengo varios testimonios. Obviamente muchos son confidenciales. Solo el 39% de los reclusos condenados cumplen penas superiores a los 10 años, mientras que hasta un 29.4% cumple penas inferiores a los 5 años. ¿Qué nos contestó el director del IMPEC? El incremento constante de la población de internos en los establecimientos de reclusión del orden nacional no se coincide, genera o nacen en el IMPEC. El hacinamiento y la superpoblación penitenciaria y carcelaria es el resultado de múltiples factores tales como la proliferación de normas que privilegian la privación de la libertad, una infraestructura obsoleta, la ausencia de planeación y de una política criminal y penitenciaria y la desarticulación de las entidades vinculadas al sistema. Resaltado el contenido en la exposición de motivos de la ley 1709 del 2014. Todo esto es la normatividad. 54 sindicatos tiene el IMPEC al día de hoy. Yo me hago una pregunta: ¿cómo puede funcionar con 84 sindicatos? La mayoría de los sindicatos son de papel. Yo me atrevería a decir que los fuertes son muy poquitos. Y según lo que pude investigar, la gran mayoría son unos sindicatos de papel, que lo que hacen es aprovecharse de su fuero sindical para hacer cosas que ya ustedes conocen, como no ir a trabajar bajo el amparo, por ejemplo. Siguiente punto, labor de resocialización. ¿Cuáles son los fines de la resocialización en un centro penitenciario?
En respuesta al 31 de mayo, el INPEC nos dijo: el artículo 10 del Código Penitenciario y Carcelario establece que la finalidad del tratamiento penitenciario es la de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. Esos son los fines de resocialización que debería tener cualquier interno condenado en Colombia. Hoy, en la cárcel modelo, solamente hay 6 docentes para resocializar a más de 1000 condenados. Y eso sin tener en cuenta a los casi 3000 y pico de sindicados que hay hoy en la modelo. 4950 reclusos habitan hoy en la modelo, que apenas tienen 6 docentes para la resocialización. No hay personal para llevar a cabo esa resocialización. La verdadera resocialización, señor ministro, consistiría en planes y programas ideados y plasmados por parte de su ministerio, que busquen realmente un fin verdadero de la resocialización, como lo decía en su respuesta el director del INPEC, que es básicamente el de ayudar a las personas que cometen delitos y que son privadas de su libertad a incorporarse nuevamente a la sociedad con garantías de no repetición. Pero es claro que, por ejemplo, estamos poniendo el caso de la modelo porque es una cárcel donde se puede hacer el programa piloto, es en Bogotá, todos tenemos conocimiento de lo que está pasando, y básicamente si usted tiene 6 personas para resocializar a casi 5000 personas privadas de su libertad, pues yo creo que los fines de la resocialización no van a llegar a un buen final. Parte de la resocialización es que el aseo de las cárceles o de las penitenciarías esté a cargo de los internos, porque se supone que es un trabajo terapéutico y beneficioso para la resocialización, pero cuando usted va a darse cuenta, ellos no cuentan con las herramientas adecuadas para hacer su propio aseo. No hay escobas, no hay recogedores, no hay traperos, no hay trapos, no hay absolutamente nada con lo que ellos puedan hacer el aseo de sus propios sitios de reclusión. Esa es una foto de Riohacha. Una foto, la que acabo de pasar, es de una cárcel en Valledupar, en el departamento del Cesar. La cárcel judicial de Valledupar, que también está pasando por serios problemas. ¿Qué vemos en este gráfico? La alta tasa de reincidencia que se ha venido generando en el país es porque las políticas criminales del Estado no han contenido verdaderas soluciones que brinden a los convictos y reincidentes herramientas que les permitan reincorporarse a la sociedad. Y el mismo Estado no ha brindado esas garantías que dice que debe brindar la Corte y destinado los dineros para que al interior de las cárceles se brinden verdaderos programas de resocialización y solución a estos problemas sociales. Lo decíamos ahorita con un ejemplo tan claro que es uno de los mínimos, como el no tener los útiles necesarios para hacer el aseo de su propio sitio de reclusión. En la gráfica anterior podíamos ver que en lo referente a la infraestructura, lo que tiene que ver con la infraestructura carcelaria en el país, los informes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta que de los 6.704 cupos proyectados, es la gráfica anterior, por favor, cupos proyectados para ser entregados en el 2015, apenas se recibieron a satisfacción 1.709, es decir, poco más del 25%. Y adicionalmente a esto, la Defensoría dice que en la inmensa mayoría de los casos los nuevos cupos no están acompañados de la ampliación de las tareas destinadas para los programas de resocialización. Es la queja y la denuncia que venía haciendo la Defensoría del Pueblo. En la gráfica vemos población reclusa, reincidencia. Con reincidencia 54.6, sin reincidencia 36.0. ¿Cuál es la situación en los centros de reclusión de Bogotá? Doctor Alirio, doctor Andrés, nuestra ciudad. Miren este gráfico donde está detallado cada establecimiento, La Picota, La Modelo, Buen Pastor
y la totalidad del Aerón. Esas son las que tenemos nosotros aquí en Bogotá. ¿Qué podemos ver? El Ministerio de Justicia afirma que la obligación del control de la medida de aseguramiento pertenece al Gobierno Nacional y ha sido delegada al INPEC, pero que sobre los sindicados el Gobierno Nacional no tiene obligación de financiación. Esto, según dice el Ministerio, corresponde a los entes territoriales, que es lo que hablábamos hace un par de minutos. Hay un pimponeo realmente de a quién le debe corresponder el cuidado de los sindicados, si es a los entes territoriales o al Gobierno Nacional. Y si es así, ¿quién debe dar la plata para mantenerlos? El 69%, déjame la gráfica anterior por favor, el 69% de las mujeres detenidas en Bogotá se encuentran detenidas preventivamente. Esto lo que ayuda es al hacinamiento en las cárceles, como lo podemos ver en el Buen Pastor. Bogotá tiene un hacinamiento, doctora Lirio, del 52.6%, pero en la capital hay cupos más que suficientes para los condenados. Yo creo que una de las conclusiones de este debate es que gran parte del hacinamiento en las cárceles es porque los sindicados no están en los sitios adecuados y los está teniendo que tener el sistema carcelario en las cárceles o en los sitios de reclusión. Y la cantidad de sindicados en la Modelo es mayor a la capacidad total de esta penitenciaría. La situación de hacinamiento es la más crítica en Bogotá, con un 71.3%. Por eso he decidido poner a la Modelo como ejemplo de este debate. Cosas que me llamaron la atención en la visita a la cárcel La Modelo, que fue el pasado 22 de agosto. En el patio 5, que es uno de los más sobrepoblados, hay 739 reclusos y un solo guardia a cargo de la seguridad. Es decir, hay dos guardias que se turnan, hay dos horarios, uno en la mañana y uno en la noche, para 739 reclusos en un patio que es de alta peligrosidad. ¿Por qué? No hay capacidad, no tenemos guardianes. ¿Qué pasa en el INPEC? Esto nos gustaría que el general nos contestara qué pasa, por qué hay tan poquitos para tantos reclusos. Ante una emergencia a la medianoche, ¿qué pasa? Un solo vigilante para 700 reclusos, creo que ni el más valiente entraría hasta el día siguiente. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha recomendado como mínimo celdas con una superficie de no menos de 3.4 metros cuadrados por recluso. Y lo que hemos visto que aquí las celdas no cumplen estos estándares internacionales y mucho menos, tras de que no los cumplen, tampoco cumplen el número de personas. Como veíamos al inicio del debate, hasta 7 u 8 reclusos están durmiendo en estas celdas, sin contar lo que vemos en los pasillos de las cárceles. El Ministerio de Justicia cita en el artículo 17 del Código Penitenciario para asegurarse que corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el Distrito Capital de Bogotá la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para personas detenidas preventivamente y coordenadas por contravenciones que impliquen la privación de la libertad por orden de autoridad policiva. Esto no se está cumpliendo. Los entes, y si vamos a hablar de Bogotá, no está cumpliendo con este artículo del Código Penitenciario, que yo creo que es el principal motivo de hacinamiento en las cárceles. Esto es para que veamos el contraste, la diferencia de patios. Este es el patio de la tercera edad en la cárcel Modelo. El que vimos anterior era el patio 5 de la cárcel de la Modelo. Adelante. Patio piloto, que es para las personas con discapacidad. Patio 3 es el de los delitos políticos, extranjeros y narcotráfico. Uno lo que ve cuando recorre la cárcel es como si existieran detenidos de primera, segunda y tercera clase según
según el ingreso que tengan, según el delito, y no debería ser así. Todos los patios deberían ser iguales, todos los patios deberían tener el mismo tratamiento, los mismos vigilantes, pero lo que hemos podido ver es que hay unos patios con unos privilegios que no tienen otros. El contraste es abismal entre el patio 3 y cualquier otro de la cárcel. Este sigue siendo el patio 3. Esta es una foto del patio 5 de la Modelo, si se pueden dar cuenta. Patio 5 de la Modelo, es de día y aún así uno ve cómo están las colchonetas arrumadas una sobre otra en los corredores. En la noche claramente les toca hacer turnos para poder dormir, porque todos al tiempo no pueden. Esta foto es supremamente triste. Literalmente, independientemente cuál sea el delito por los que están ahí, y sus condiciones de por qué están ahí, pues sus condiciones de derechos humanos prácticamente no se están cumpliendo. Realmente es lamentable y llega muy duro a una persona con la sensibilidad como la mía ver esta clase de espectáculos o esta clase de tristezas que sucedan en este país. El último capítulo de este debate tiene que ver con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Ahí está toda la historia. Yo creo que ahorita la directora del USPEC nos contará un poco de la historia, cuándo comenzó. Es una unidad muy bebé, muy chiquita todavía, lleva muy poquito funcionando. Además la directora también acaba de posesionarse en su cargo. Pero el presupuesto que maneja la USPEC para atención y tratamiento al interno ha venido subiendo. En el 2013 era de 15.000 millones, en el 2016 es casi de 22.000 millones de pesos. Presupuesto interno por año. En el 2013 era de 132.603, hoy en día es de 180.481. Presupuesto invertido al día por un interno. En el 2003 era de 368 pesos, hoy es de 501 pesos. Un funcionario de la IMPEC con los que tuve la oportunidad de hablar, con los muchos que he tenido la posibilidad de reunirme, decían que la USPEC es un fracaso total, porque tiene mucho presupuesto, pero no se ve realmente en qué lo invierten. Yo creo que ya la directora nos contará cómo ha sido manejado ese presupuesto en los últimos años. Actualmente el USPEC cuenta con 364 funcionarios de planta, 70 contratistas. El presupuesto asignado para la vigencia del 2016 es de 818.000 millones. A mayo del 2016 el presupuesto de inversión presentaba una ejecución del 26.55%. Esto se considera bajo hoy en día. Cuando le preguntamos a la USPEC cómo funcionaba la contratación, pues relaciona que hay un total de 251 contratos vigentes, es decir, hasta hoy, y solamente en las últimas 2 vigencias los recursos destinados para estas contrataciones son: vigencia del 2015, 204.000 millones, vigencia del 2016, 298. Señora directora, ¿dónde están esos recursos? ¿Y por qué no se ven reflejados en la realidad de estos sitios de reclusión? Que aquí hemos puesto algunos ejemplos, pero que realmente está pasando en todos los sitios de reclusión del país. Y si la USPEC sí está cumpliendo precisamente con el objeto para el que fue creada. Hallazgos en la contratación. Declaratoria de estado de urgencia manifiesta. Figura de uso excepcional y provisional, no permanente, como lo ha venido realizando la USPEC desde 2014 y entre el 2014 y el 2015, y el pasado 28 de enero para la contratación del sistema de vigilancia electrónica para personas con detención domiciliaria, con el mismo contratista que había venido prestando el servicio por un valor de más de 15.000 millones de pesos, sin el lleno de los requisitos que requiere esta figura. Esta denuncia salió en los medios de comunicación, yo creo que nosotros tenemos la de RCN.
la tenemos en los escritorios. Cada uno en sus curules y en sus puestos tienen la denuncia, precisamente por la prórroga del contrato de los brazaletes. Es la primera hoja de los documentos que les dejé a cada uno en su curul. Y la pregunta es, ¿cómo un mecanismo transitorio como la urgencia manifiesta puede extenderse por más de 3 años? Otra denuncia que tiene que ver con la cárcel La Modelo. Uno de los patios de la cárcel La Modelo de Bogotá, con capacidad para alojar a 350 internos, lleva más de 24 meses cerrado. Podemos ponerlas, pásamelas. Es este. Es el patio quinto. Bueno, ya les confirmo. Sí, es el patio quinto. Lleva 24 meses cerrados. Su remodelación, y es lo que quisiera que ustedes me corroboraran si es cierto o no, costó cerca de 7.000 millones de pesos. Y cuando usted hace el contraste del patio 5 que está hoy en funcionamiento y se da cuenta a simple vista que lo único que se le hizo fue pintarlo y medio adecuarlo. Y para cualquier persona que sepa de matemáticas y tenga sentido común, se dará cuenta que eso no costó 7.000 millones de pesos. La obra debió haber sido entregada en diciembre del 2015. Las habitaciones son de menos de 7 metros cuadrados y tienen 4 camas. No cumple con los mínimos de espacio que se han establecido. Miremos las fotos. Si ustedes se dan cuenta, sigue. Solamente está pintada por encima. Miren los pisos. Lamentable. Se observan grietas igual que en las paredes. Miren el techo. El cableado, que me sorprendió, está por fuera de las paredes. Hay tomas de corriente y realmente esto ni siquiera lo reparcharon, como diría yo, simplemente es como si le hubieran pasado un brochazo de pintura blanca y listo. Yo quisiera que nos explicaran realmente qué pasó en este patio, por qué no está en funcionamiento. Cuando pregunté, me dijeron que el director no va a recibir ese patio, no lo va a poner en funcionamiento hasta que no se lo entreguen como debería ser. 24 meses, cuando hay un hacinamiento que merece la atención. ¿Cuáles son las conclusiones? Violación de los derechos humanos y garantías fundamentales de los reclusos. Improvisación de planes y políticas por parte del gobierno central para contrarrestar la crisis carcelaria, que como lo dije al inicio de este debate, vienen siendo prendidas unos sistemas de alerta desde el 2014 o desde mucho antes. Ineficiencia administrativa de los recursos destinados al cubrimiento de mantenimiento y sostenibilidad de las cárceles del país. Políticas criminales ineficientes que no buscan una verdadera solución a los problemas de delincuencia en el país. Incumplimiento de planeación nacional para la creación de políticas y estrategias que logren mitigar el alto impacto de hacinamiento y crisis de salubridad que viven las cárceles y los reclusos del país. Irregularidades en la contratación de servicios por parte de la USPEC. Ahí, como les dije en sus curules, tienen el informe de la Contraloría General de la Nación, frente a la prestación de servicios en salud y mantenimiento de la planta física de los penales. Falta de personal que conforme la planta de funcionarios del INPEC y la disposición de recursos para sufragar dichos gastos, evidenciado en el patio 5, donde más de 700 reclusos son cuidados por un solo guardia. Activismo legislativo en materia penal que no busca soluciones de fondo y complica la situación de la política criminal del Estado, dejando de lado los verdaderos factores que alteran su funcionamiento. Tiene una gran responsabilidad, señor ministro, y este Congreso para trabajar de la mano con usted, si la solución está en nuestras manos. Esas son las conclusiones y quisiera terminar mostrándole algunas fotos. Esta es una foto de la cárcel judicial de Valledupar. Allá no hay colchonetas, hay hamacas. Cárcel de La Modelo. Malas condiciones para los reclusos, lo que denunciábamos del patio 5 que está cerrado. Las camas, pues las literas, o como ellos los llamen, condiciones inhumanas. Imposibilidad de tránsito
no hay por dónde tener movilidad, falta de diseño y la última, inseguridad para los reclusos. Hay tomas y cables por fuera y esto no costó 7.000 millones de pesos. Me muero de la pena. Muchas gracias.